Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a desarrollar la experiencia de aprendizaje número 4 del primero y segundo año de secundaria, la actividad número 4. El tema del día de hoy es: analizamos la proporcionalidad en actividades que promuevan la igualdad de oportunidades. Entonces, empecemos. Hola, en la actividad anterior comprendimos la importancia de promover el ejercicio de los derechos y deberes, entre ellos la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Ahora veremos el caso de una tejedora que junto a otras mujeres toman decisiones para alcanzar la igualdad de oportunidades con base en el análisis de magnitudes proporcionales. De este modo podemos reflexionar acerca de lo que hemos ido avanzando como país en este bicentenario, respetando nuestros derechos. Comencemos. Nos vamos a dirigir en la página número 9 para empezar, que nos habla sobre magnitudes proporcionales. ¿Ok? ¿Qué es una magnitud? Es una propiedad que se puede medir y tiene un valor cuantitativo. ¿Ok? Es todo aquello que se puede medir. Vamos a ver, un ejemplo. ¿El tamaño de una persona se puede medir? Por supuesto que sí. El tamaño de una persona tiene una longitud. Este le podemos medir en metros. ¿Ok? Puede ser 1,8 metros, 1,65 metros, etc. ¿Se puede medir? Sí. Por lo tanto, es una magnitud. Siguiente ejemplo. Vemos un niño que está corriendo. ¿Ok? Este niño va a una velocidad. ¿Y esta velocidad se puede medir? Por supuesto que sí. Lo medimos en metros por segundo. Puede ser 1 metro por segundo, 2 metros por segundo, 5 metros por segundo, etc. ¿Lo podemos medir? Sí. Por lo tanto, la velocidad es una magnitud. Otro ejemplo, el objeto que está encima tiene una masa. ¿Esta masa se puede medir? Por supuesto que sí. ¿En qué lo medimos? En kilogramos. Puede ser 1 kilogramo, 2 kilogramos, 100 kilogramos, 1000 kilogramos, etc. Entonces, vamos a decir que la masa también es una magnitud, ya que lo podemos medir. Otro ejemplo, ahí tenemos un tanque de agua. Este tanque de agua tiene un volumen. ¿Este volumen lo podemos medir? Por supuesto que sí. Lo podemos medir en litros o en metros cúbicos. Puede ser 1 metro cúbico, 10 metros cúbicos, 100 metros cúbicos, etc. ¿Qué más? Ahí podemos observar una olla hirviendo. ¿Podemos medir? Por supuesto que sí. Podemos medir la temperatura en que está el agua. ¿Y en qué lo podemos medir? En grados Celsius, grados Fahrenheit, grados Kelvin, etc. ¿Pero lo podemos medir? Por supuesto que sí. Ahora vemos ¿cuáles no serían magnitudes? Por ejemplo, la amabilidad. La amabilidad no es una magnitud, ya que no podemos cuantificarlo, no podemos medirlo. No podemos decir, a ver tú, ¿cuán amable eres? 10, 20, no hay una medida. Otro ejemplo sería la belleza. No podemos decir, aquella chica tiene una belleza 100 o aquella chica tiene una belleza 10. No se puede medir. Siguiente ejemplo, la felicidad. ¿Cuán feliz estás ahora? Yo estoy feliz 10. ¿Decimos eso? No. Yo estoy feliz 100. No decimos así. Yo estoy muy feliz. ¿Pero cuánto? No se puede medir. El siguiente ejemplo, que no es una magnitud, es por ejemplo el olor. Tiene un olor muy malo o tiene un buen olor, pero lo podemos medir, lo podemos expresar en alguna cantidad. No se puede expresar. Entonces, estos son algunos ejemplos de los que no pertenecen a una magnitud. Decimos entonces, dos magnitudes pueden relacionarse entre sí de dos formas distintas. El primero es magnitud directamente proporcional y la segunda es una magnitud inversamente proporcional. Veamos el primero. Decimos que una magnitud es directamente proporcional cuando al multiplicar o dividir a la primera magnitud por un número, la segunda queda multiplicada o dividida por el mismo número. Por otro lado, decimos que la magnitud es inversamente proporcional cuando al multiplicar o dividir a la primera magnitud por un número, la segunda magnitud queda dividida o multiplicada por el mismo número. Para tenerlo más claro, vamos a la magnitud directamente proporcional. Si a la primera magnitud lo multiplicamos, a la segunda magnitud también lo vamos a multiplicar por el mismo número. Y por otro lado, si a la primera magnitud lo dividimos, a la segunda magnitud también lo vamos a dividir por el mismo número. En cambio, en la magnitud inversamente proporcional, como su mismo nombre dice, inversamente. ¿Ok? Si a la primera magnitud lo multiplicamos, a la segunda magnitud lo dividimos al inverso. O
Si a la primera magnitud lo dividimos, a la segunda magnitud lo multiplicamos por el mismo número. Y con ello ya no podemos confundir y podemos diferenciar muy bien cuál es directamente y cuál es inversamente. Ahora veamos algunos ejemplos para que quede bien claro este concepto. Para la magnitud directamente proporcional. Un ejemplo, Juan compra en el mercado 6 kilogramos de pollo a 48 soles. Vamos a ver en un cuadro, ¿ok? La masa de pollo y el costo de pollo ambos son unas magnitudes, porque lo podemos medir, por supuesto. La masa de pollo lo podemos medir en kilogramos y el costo de pollo, el costo, se puede medir en soles. ¿Qué nos dice el ejemplo? 6 kilogramos de pollo cuestan 48 soles. Tenemos algunos datos más. 2 kilogramos cuestan 16 soles y 12 kilogramos cuestan 96 soles. De 6 para llegar a 2 lo hemos dividido entre 3. 6 entre 3, 2. Si a la primera magnitud lo dividimos entre 3, a la segunda también lo vamos a dividir entre 3. 48 entre 3, 16. Y cumple. Ahora no solo lo podemos dividir, también lo podemos multiplicar, pero siempre con el mismo número. A la primera magnitud, que es 6, lo multiplicamos por 2, nos da 12 kilogramos. 6 por 2, 12. A la segunda magnitud también lo tenemos que multiplicar por 2. 48 por 2, 96. Por lo tanto, cumple con el concepto. Si a la primera magnitud lo multiplicamos, a la segunda también lo multiplicamos. Y si a la primera lo dividimos, a la segunda también lo dividimos, siempre por el mismo número. Ahora veamos el ejemplo para la magnitud inversamente proporcional. 12 agricultores pueden sembrar papa en un determinado terreno en 6 días. Y tenemos la tablita. Número de agricultores y número de días van a ser nuestras magnitudes. ¿Podemos medirlo? Sí. Número de agricultores puede ser 4, 12, 24, etc. Número de días 1, 18, 6, 3, etc. Entonces podemos medirlo. Decimos, 12 agricultores pueden sembrar papa en un determinado terreno durante 6 días. Y nos dan algunos valores más. 4 agricultores siembran el terreno en 18 días. 12 agricultores siembran en 6 días. 24 agricultores siembran en 3 días. Tenemos 12 agricultores. Para llegar a 4 lo hemos dividido entre 3. Ahora estamos inversamente proporcional. Si a una magnitud lo dividimos entre 3, a la siguiente magnitud lo multiplicamos por 3. 6 por 3, 18. Y cumple. Ahora bien, si a la primera magnitud lo multiplicamos por 2, 12 por 2, 24. A la segunda magnitud lo dividimos entre 2. 6 entre 2, 3. Y cumple. En este ejemplo también se cumple la magnitud inversamente proporcional. Lo hemos multiplicado a la primera magnitud por 2. A la segunda lo hemos dividido. A la primera lo hemos dividido, a la segunda lo hemos multiplicado, siempre por el mismo número. Ahora veamos qué es la constante de proporcionalidad, que es distinta para ambas magnitudes, directa o inversamente proporcional. Veamos la constante de proporcionalidad para la magnitud directamente proporcional. ¿Cómo lo hallamos? De la siguiente manera. Es el cociente de ambas magnitudes. ¿Ok? Decimos 2 entre 16, 6 entre 48, 12 entre 96. Todas estas relaciones o todas estas divisiones van a ser igual, ya que dividiendo 12 entre 16 o 6 entre 48 o 12 entre 96, el resultado va a ser igual. ¿Es la división o es el cociente? Ahora veamos por otro lado cómo hallamos la constante de proporcionalidad para la magnitud inversamente proporcional. Ya no lo vamos a dividir, ahora lo vamos a multiplicar. ¿Ok? 4 por 18, 12 por 6, 24 por 3. Todos deben dar el mismo resultado, al igual que el otro. ¿Ok? 4 por 18 es igual a 72. 12 por 6, 72. 24 por 3, 72. Entonces la constante de proporcionalidad para la magnitud inversamente proporcional es el producto. Entonces decimos la constante de proporcionalidad para la directa e inversamente proporcional. Para la directa es el cociente y para la inversa es el producto. Y finalmente veamos cómo es el gráfico para cada uno de ellos. Tenemos los gráficos que hemos trabajado anteriormente en los ejemplos. Veamos en la magnitud directamente proporcional. Ahí tenemos el gráfico. 2 kilogramos de pollo cuestan 16 soles.
2 kilogramos de pollo cuestan 16 soles. Entonces lo colocamos el punto en esta parte. 6 kilogramos de pollo cuestan 48 soles. 6 kilogramos de pollo cuestan 48 soles. El punto va ahí. 12 kilogramos de pollo cuestan 96 soles. 12 kilogramos de pollo cuestan 96 soles. Entonces, si unimos los puntos, nos da una diagonal. Esta es la forma en que se grafica las magnitudes directamente proporcionales. Si ves esta forma de gráfico, automáticamente dirás que es directamente proporcional, ya que si sube la masa del pollo, el costo también va a subir, y si baja la masa del pollo, el costo también va a bajar, directamente proporcional. Ahora veamos el gráfico para la magnitud inversamente proporcional, y lo tenemos ahí. 4 agricultores hacen un trabajo en 18 días. 4 agricultores hacen un trabajo en 18 días. 12 agricultores lo hacen en 6 días. 12 agricultores lo hacen en 6 días. 24 agricultores lo hacen en 3 días. 24 agricultores lo hacen en 3 días. Y el gráfico quedaría de la siguiente manera, igual que una parábola. Y si vemos este gráfico, automáticamente diremos que es una magnitud inversamente proporcional. Ya con el gráfico nos podemos dar cuenta de qué magnitud se está tratando, inversa o directamente proporcional. Entonces, nos fijamos aquí, si el número de agricultores sube, 2, 12, 24, el número de días baja, 18, 6, 3. En uno sube y en otro baja. Es inversamente proporcional. Bien, habiendo hecho esta introducción, veamos la situación que nos plantea en la actividad número 4. ¿Qué nos dice la situación? Mercedes Flores cuenta en una entrevista que pertenece a una asociación de mujeres tejedoras en Paja Toquilla, Virgen del Perpetuo Socorro, del pueblo de Marihualá, en la región Piura. Indica que su asociación inició en el año 1997 con 18 mujeres, pero cuando les empezó a llegar más trabajo, tuvieron que organizarse para cubrir los pedidos, y ahora, en el 2021, son 55 mujeres. Muy emocionada, explica que los productos que ofrecen se realizan mediante un tejido tradicional que se transmite de generación en generación, y orgullosa comenta que su trabajo empodera a las mujeres de la asociación, porque elaboran sombreros de dama, sombreros de hombre, paneras, llaveros, bolsas, floreros, lámparas, etc. Finalmente explica que el sombrero chalán está elaborado de una hebra determinada y demora hacerlo en 6 días. Una tejedora hace un sombrero chalán en 6 días. Hay otros sombreros que tardan 15 días y los más finos los hacen en 25 días. Estos son los más caros porque lleva más trabajo hacerlos, pues una hebra se divide en 2 o 3 para que tengan un acabado más refinado. Si cada mujer de la asociación se encarga de elaborar 5 sombreros chalanes en 30 días, ¿cuántos sombreros elaboraría la quinta parte de las mujeres de la asociación para atender un pedido? Y si por urgencia del pedido se contara con el triple de mujeres, ¿en cuántos días se terminará el mismo pedido? Bien, ya habiendo descrito esta situación, se nos plantean algunas preguntas que a continuación la vamos a responder. Pregunta 1 que nos dice: ¿a qué se dedica Mercedes Flores? Mercedes Flores se dedica a tejer con paja toquilla, sombreros, carteras, floreros, llaves, etc. Segunda pregunta: ¿con cuántas mujeres inició la asociación y cuántas son ahora y a qué se debió? Inició en 1997 con 18 mujeres y ahora son 55 mujeres. ¿A qué se debió? A la demanda de sus productos. Tercera pregunta: ¿qué relación existe entre los días que se demoran en hacer un sombrero con el precio en que se venderá? Vamos a ver en los 3 ejemplos que pusimos aquí. Nos dice: una mujer puede hacer un sombrero en 6 días, otro sombrero puede hacerlo en 15 días, o un sombrero también se puede hacer en 25 días. Esto depende de la calidad de la hebra. Si la hebra es gruesa, entonces el sombrero se hará en pocos días. En 6 días ya tendrán listo un sombrero. Pero si la hebra de la paja toquilla es un poco más fina, se demorarán más días, es decir, por ejemplo 15 días.
pero si ya es un poco más fina y tienen quizá un poco más de detalles, pueden demorar hacer un sombrero hasta en 15 días. Entonces, ¿qué relación tienen con el precio? Los 3 sombreros obviamente no se van a vender por igual. Si el primero tarda 6 días, por ejemplo, que lo vende en 50 soles. El que ha tardado 15 días no lo puede vender en 50 soles. Lo vende, por ejemplo, en 100 soles. Y el sombrero que ha tardado más días en realizarse, que dura, por ejemplo, 25 días, no lo puede vender al precio de 50 o 100 soles. Deberá venderlo un poco más, a 150. Entonces, a más días trabajados, el costo será más. A más días, más costo. Entonces, la relación que existe entre hacer un sombrero y el precio es directamente proporcional. Si aumentan los días trabajados, el costo será mayor. Pregunta 4. ¿Qué relación existe entre el número de mujeres tejedoras con el número de días que se requiere para terminar el pedido? Para responder esta pregunta, vayamos a la última parte en la cual se nos plantean algunas preguntas. ¿Qué nos decía? Si cada mujer de la asociación se encarga de elaborar 5 sombreros chalanas en 30 días, ¿cuántos sombreros elaboraría la quinta parte de las mujeres de la asociación para atender un pedido? Y si por alguna urgencia del pedido se contara con el triple de mujeres, ¿cuántos días se terminaría con el mismo pedido? Nos dice que en 30 días una mujer hace 5 sombreros. Entonces, en 6 días hace un sombrero. En otros 6 días hace otro sombrero. En otros 6 días va a ser el tercer sombrero. 6 días más le va a tomar para hacer el cuarto sombrero. Y por último, 6 días más para hacer el quinto sombrero. Entonces, una mujer hace 5 sombreros en 30 días. Entonces, la primera pregunta nos dice: ¿cuántos sombreros elaboraría la quinta parte de las mujeres de la asociación para atender un pedido? Sabemos que la asociación cuenta con 55 mujeres tejedoras. Para hallar la quinta parte, simplemente lo vamos a dividir 55 entre 5, que sería la quinta parte. Esto va a ser igual a 11. ¿Ok? 11 mujeres representa la quinta parte. Entonces, si una mujer teje 5 sombreros en un mes, 11 mujeres tejerán 11 por 5, 55 sombreros en 30 días. Y 55 mujeres, ¿cuántos tejerán en un mes? 55 por 5. Las 55 mujeres, por lo tanto, tejerán 275 sombreros en 30 días. Bien, con eso respondemos a la pregunta número 1. La quinta parte de las mujeres teje 55 sombreros en 30 días. Ahora, y si por urgencia del pedido se contara con el triple de mujeres, ¿en cuántos días se terminaría el mismo pedido? Vamos a ver, tenemos las dos magnitudes aquí, número de mujeres y días. Actualmente el número de mujeres son 55, que hacen un pedido en 30 días. Pero nos dice, si se contara con el triple, vamos a multiplicar a 55 por 3. Y el triple de 55 va a ser igual a 165. La pregunta es, ¿cuántos días van a demorar? Entonces, analizando, si son más mujeres tejedoras, van a demorar menos días. A más, menos. O a menos, más. Entonces, diremos que estamos ante una magnitud inversamente proporcional. ¿Ok? Inversamente. A más, menos, a menos, más. Entonces, ¿qué dijimos al inicio? Si a una magnitud se le multiplica por 3, a la otra magnitud se le va a dividir entre 3, si es inversamente proporcional. Entonces, lo dividimos, 30 entre 3 va a ser igual a 10. Entonces, si triplicáramos el número de mujeres, el trabajo lo harían en 10 días. Con eso respondemos a la pregunta número 2. Ahora con esto respondemos también a la pregunta 4. ¿Qué relación existe entre el número de mujeres y el número de días? Una relación inversamente proporcional. Bien, sigamos. Ahora esta situación lo vamos a llevar a un gráfico o a un diagrama tabular, ¿ok? A una tabla. Y decimos, aquí tenemos las dos magnitudes, número de mujeres tejedoras y la cantidad de sombreros elaborados. Una mujer tejedora realiza 5 sombreros en 30 días, ¿ok? 2 mujeres tejedoras lo hacen en 10 días. ¿Qué hemos hecho? Simplemente lo hemos multiplicado
por 5, porque esa es la cantidad de sombreros que realizan en un mes. Entonces, 1 por 5, 5. 2 por 5, 10. Igual, de la misma manera hacemos con 3. 3 por 5, 15. O también lo podemos dividir al revés. Si hemos multiplicado por 5, lo podemos dividir entre 5 para hallar la otra magnitud. 15 entre 5, 3. 10 entre 5, 2. 5 entre 5, a 1. Ahora, dicho esto, completamos el cuadro. Tenemos 1, 2, 3. Aquí podemos tener 4. Para hallar la cantidad de sombreros elaborados, simplemente multiplicamos por 5. 4 por 5, 20. Ahora aquí tenemos la cantidad de sombreros y ya no el número de mujeres tejedoras, pero ya sabemos por qué cantidades se está multiplicando o dividiendo. Ok, 35 entre 5, a 7. 9 por 5, 45. Y completamos aquí, 10 y 11. 10 por 5, 50. 11 por 5, 55. ¿Qué más podemos observar aquí? Ambas magnitudes son directamente proporcionales. Tomemos el valor de 1 y 5. Si a 5 lo multiplicamos por 4, nos da 20. Si es directamente proporcional, entonces debe cumplir. A 1 lo multiplicamos por 4 y nos da 4. Cumplen las dos magnitudes. O tomemos otro ejemplo. A 15 lo multiplicamos por 3, nos da 45. A 3 lo tenemos que multiplicar por 3 y nos tiene que dar 9. 3 por 3, 9. Y cumple la magnitud de proporcionalidad directa. Y si lo podemos multiplicar a una magnitud, también lo podemos dividir, pero siempre por el mismo número. A 11 lo podemos dividir entre 11, nos da 1. A 55 también, si lo dividimos entre 11, nos tiene que dar 5. 55 entre 11 va a ser igual a 5. Entonces diremos una vez más que estamos frente a un caso de proporcionalidad directa. Ahora lo vamos a graficar. Ya sabemos cómo es el gráfico de una magnitud directamente proporcional. Ok, en el diagrama cartesiano. Tomemos algunos ejemplos nada más. Una mujer tejedora hace 5 sombreros en un mes. Una mujer tejedora hace 5 sombreros en un mes. 2 mujeres harán 10 sombreros en un mes. 5 mujeres harán 25 sombreros en un mes. Y así todos los valores van cumpliendo. ¿Y cómo es la gráfica? Una diagonal. Si vemos ese gráfico, diremos que es una magnitud directamente proporcional. Ahora, dicho esto, respondamos a las preguntas que se nos plantean a continuación. Pregunta 1. ¿Cuántas mujeres forman la quinta parte de la asociación de tejedoras? Como ya lo vimos anteriormente. Actualmente son 55 mujeres. La quinta parte lo dividimos 55 entre 5, va a ser igual a 11 mujeres. La quinta parte entonces son 11 mujeres. Siguiente pregunta. ¿Cuántos sombreros teje cada mujer en 6 días? El texto nos dice, la situación nos dice, una mujer teje en 6 días un sombrero. Tercera pregunta. ¿Qué relación hay entre el número de mujeres tejedoras y la cantidad de sombreros elaborados? Número de mujeres tejedoras y la cantidad de sombreros elaborados. Como dijimos, hay una relación directamente proporcional. Si el número de mujeres tejedoras aumenta, la cantidad de sombreros elaborados aumenta. Y si disminuye, también la otra magnitud disminuye. Por eso decimos que la relación es directamente proporcional. Sigamos. Ahora reflexionemos sobre el desarrollo y nuestras conclusiones en el cuaderno. Aquí también se nos plantean algunas preguntas. ¿Ok? La primera. ¿Cuántos sombreros lograrán elaborar la quinta parte de las mujeres de la asociación? La quinta parte son 11 mujeres. ¿Ok? Y aquí lo tenemos. 11 mujeres elaborarán 55 sombreros. Siguiente pregunta. ¿Cómo se obtienen los demás valores de ambas magnitudes? Obtenemos multiplicando la primera magnitud, que es el número de mujeres tejedoras, por 5, ya que 5 son los sombreros que realiza en un mes, o dividiendo la cantidad de sombreros elaborados entre 5. Y así obtenemos los valores de ambas magnitudes. Siguiente pregunta. Si triplicamos el número de personas, ¿qué sucede con la cantidad de sombreros elaborados? Justificamos nuestra respuesta. Un ejemplo, si tuviéramos 3 mujeres tejedoras que realizan 15 sombreros,
Esta cantidad, ahora imaginemos que lo vamos a triplicar. Vamos a triplicar el número de mujeres tejedoras. Ok, a 3 lo vamos a multiplicar por 3 para triplicarlo. 3 por 3, 9. Si a la primera magnitud le triplicamos, entonces a la cantidad de sombreros elaborados también lo vamos a triplicar. 15 por 3, 45. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué pasa si triplicamos el número de mujeres tejedoras? La cantidad de sombreros que se van a elaborar también se va a triplicar. Bien, sigamos. ¿Qué entendiste por la constante de proporcionalidad? Como lo hemos visto, para ambos casos son distintos. La constante de proporcionalidad para la magnitud directamente proporcional es la división o es el cociente. Por otro lado, para la magnitud inversamente proporcional es el producto de ambas magnitudes. Siguiente pregunta. ¿Cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales? ¿Por qué? Justificamos con 3 ejemplos. Primer ejemplo. Si nosotros compramos carne, por decir, a 10 soles. Si compramos más carne, tendremos que pagar más soles. A más, más. Siguiente ejemplo de directamente proporcional. Un pintor pinta un determinado área, por decir, en un día. Dos pintores en un día pintarán el doble. Y si llamamos a un pintor más, entonces pintaremos mucho más área. Entonces, a más pintores pintarán más áreas. A más pintores, más áreas. A más, más. Y a menos, menos. Este sería un ejemplo más de magnitud directamente proporcionales. Sigamos. Ahora nos vamos a la página número 6, donde encontraremos la ficha número 2. Aplicamos nuestros aprendizajes. Propósito: establecemos relaciones entre datos de dos magnitudes y transformamos esas relaciones en proporcionalidad directa. También empleamos estrategias heurísticas y el procedimiento más conveniente a las condiciones del problema. Entonces veamos la situación que se nos plantean. Albergamos perros sin hogar. Una asociación protectora de animales acondiciona una casa para albergar a todos los perros que encuentran abandonados en la calle. La asociación tiene dificultades para dar en adopción a perros adultos. Para promoverla, da a conocer el consumo de alimento de los perros, buscando sensibilizar al público, ya sea para que adopten o donen alimentos. Se sabe que en el albergue hay 16 perros adultos y cada uno de ellos consume 2 bolsas de alimento durante un mes. Las preguntas son: ¿cuántas bolsas se necesitan para alimentar a los 16 perros durante un mes? Segunda pregunta: ¿qué relación encuentras entre la cantidad de perros y la cantidad de bolsas de alimento? Tercera pregunta: si llegan 4 perros adultos más al albergue, ¿cuántas bolsas de alimento se necesitan a partir de este mes? Entonces, empecemos primero comprendiendo el problema. Respondiendo a la pregunta número 1, ¿de qué se trata la situación propuesta? Trata sobre una asociación protectora de animales donde alberga a los perros abandonados en la calle. Segunda pregunta, ¿son útiles los datos proporcionados? ¿Por qué? Sí, porque nos dice cuántos perros son, cuánto consume cada perro por mes. Estos datos son suficientes para resolver la situación. 3. ¿Qué magnitudes intervienen en el problema? Son 3 magnitudes: el número de perros, número de bolsas y número de días. Cuarta pregunta, si la cantidad de perros aumenta, ¿qué se debe hacer para que no falte alimentos? La cantidad de alimentos también debe aumentar. Quinta pregunta, cuando dos magnitudes relacionadas entre sí aumentan en la misma proporción, se dice que estas magnitudes son magnitudes directamente proporcionales. Bien, ahora una vez comprendido el problema, vamos a diseñar una estrategia. Pregunta 1. Describe el procedimiento que seguirás para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Primero, vamos a reconocer las magnitudes. Segundo, vamos a ver si son directamente o inversamente proporcional. Vamos a colocar en una tabla las magnitudes con sus respectivos valores. Vamos a rellenar algunos valores de la tabla. Vamos a identificar cuáles son los valores que multiplica o divide a las magnitudes. Pregunta 2. ¿Cuál de estas estrategias te servirá para organizar mejor los datos? Justifica tu respuesta. La mejor estrategia va a ser usar el diagrama tabular. El diagrama tabular
brinda información sobre características que relacionan a dos grupos, por ejemplo, problemas sobre edades o proporcionalidad, lo que estamos tratando, ¿ok? Donde se busca alguna regla de formación, que ya lo hemos visto, multiplicar o dividir por la misma cantidad. Ahora, una vez diseñado la estrategia, vamos a ejecutar la estrategia. Pregunta 1. Completa la tabla y establece la relación entre la cantidad de perros y la cantidad de bolsas de alimento. Tenemos las dos magnitudes, cantidad de perros, cantidad de alimentos. Nos dice que cada perro necesita de 2 bolsas de alimento durante un mes. ¿Ok? Y rellenamos los valores en la tabla. 2 perros van a consumir 4 bolsas, 4 perros 8, 6 perros 12, 8 16, 10 perros 20, 12 perros 24, 14 perros 28 y 16 perros van a consumir 32 bolsas de alimento al mes. Siguiente pregunta. ¿Cuántas bolsas de alimento se necesita para 16 perros? Lo tenemos en la tabla que hemos completado anteriormente. 16 perros necesitan 32 bolsas de alimento al mes. Siguiente pregunta. Vamos a establecer una relación numérica entre las dos magnitudes. Para ello, ¿qué operación plantearías entre ambas magnitudes? Escribe la relación de proporcionalidad entre la cantidad de perros y la cantidad de alimentos. Vamos a coger dos valores, dos relaciones. Yo cojo el 2,4 y el 4,8. ¿Y cómo lo represento? De la siguiente manera, lo relaciono así. 2 perros comen 4 bolsas de alimento. Esto va a ser igual a decir que 4 perros van a comer 8 bolsas de alimentos al mes. Esta es la relación que yo voy a obtener. Y esto va a ser igual a 1 sobre 2. ¿Qué nos quiere decir? Que la relación de la cantidad de perros con relación a la cantidad de alimentos es de 1 a 2. Siguiente pregunta. ¿Qué relación hay entre la cantidad de perros y la cantidad de alimentos, bolsas? Permite establecer una proporción. Es una proporción directa, explica con ejemplos. Tenemos el diagrama tabular, ¿ok? Lo tenemos ahí. Tomamos dos valores, que es el siguiente. 8 perros consumen 16 bolsas al mes. Es una proporción directa, ya que si multiplicamos a la primera magnitud, por ejemplo, por 2, nos da 16. A la segunda magnitud también lo vamos a multiplicar por 2 y nos tiene que dar 32. 16 por 2, 32. Siguiente ejemplo. Si tomamos, por ejemplo, 14 y 28, ¿ok? 14 perros van a consumir 28 bolsas de alimento al mes. Ya no lo vamos a multiplicar, ahora lo vamos a dividir. 14 entre 7 a 2. Y si a la primera magnitud lo hemos dividido entre 7, a la segunda magnitud también lo tenemos que dividir entre 7 y nos tiene que dar 4. 28 entre 7, 4. Si a una magnitud lo hemos dividido entre 7 y a la segunda magnitud también lo hemos dividido entre 7, entonces diremos que estamos ante una proporción directa. Siguiente. A partir de la relación de proporcionalidad, planteamos el total de alimento para 4 perros más. Actualmente nos dice que hay 16 perros. Si aumentamos 4 perros más, serían 20. Y sabemos que cada perro consume 2 bolsas de alimento al mes. Entonces lo multiplicamos por 2. 20 por 2, 40. Entonces, si aumentáramos 4 perros más, el total de alimentos sería 40 bolsas al mes. Y finalmente, para terminar, reflexionamos sobre el desarrollo, el cual respondemos a dos preguntas. Primero, ¿de qué otra forma daría respuesta a las preguntas de la situación significativa? Graficando en el plano cartesiano. Dijimos que un plano también nos ayuda a resolver la situación de directa o inversamente proporcional, o también usando la regla de 3 simple, que ya lo trataremos en otra ocasión. Segunda pregunta, suponiendo que el consumo de alimentos se redujera a una bolsa por cada perro en un mes, ¿cuántas bolsas se necesitarán para 20 perros en ese mismo periodo? Si un perro consume ya no 2 bolsas, sino una bolsa, un perro consume una bolsa,
Si son 20 perros, consumirán 20 bolsas. Fácil. Y bien amigos, de esta manera hemos terminado con la resolución de la actividad número 4 del primer y segundo año de secundaria sobre el tema de proporcionalidad. ¿Ok? Esto referente a la experiencia de aprendizaje número 4. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido qué es lo más importante y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.